Bueno, vamos a continuar ahora con el tema que estábamos viendo la semana anterior, que eran las leyes de, ¿cómo es? Juego peligroso, ¿no es cierto? Entonces estamos en la ley 9 de juego sucio. Vimos el tema de qué es la obstrucción, qué es el juego desleal, cuáles son las fracciones reiteradas. Y ahora vamos a empezar lo que es juego peligroso. Entonces, tal vez tienen alguna duda o alguna pregunta de los temas que vimos la semana anterior. ¿Están por ahí? No, todo claro. Muy bien. Sin ninguna pregunta. Sí, chévere. Bueno, entonces vamos a empezar y Santi, ayúdame leyendo esto de juego peligroso. Empecemos por las dos primeras, por favor. Juego peligroso. Número 11. Los jugadores no deben hacer nada que sea temerario o peligroso para otros. Número 12. Un jugador no debe agredir física o verbalmente a nadie. La agresión física incluye, sin estar limitado a ello, morder, dar un puñetazo, hacer contacto con los ojos o la zona de los ojos, golpear con cualquier parte del brazo, incluidos los tacles con el brazo rígido, hombro, cabeza o rodillas, pisar, pisotear, hacer una zancadilla o patear. Chévere, gracias. Entonces, la 11, el tema de no hacer nada que sea temerario, ahí es en donde aplicamos el tema de que el juego peligroso también es cuando, por ejemplo, un jugador salta para esquivar un tackle, ¿sí? Eso es un juego temerario que posiblemente lo- eh, el- la persona que más puede sufrir daños o una lesión en ese momento de un tackle, ¿cómo se llama? De que alguien salte, puede ser incluso el mismo jugador que taclea, porque el momento en que el jugador va abajo a taclear y el otro salta y ese jugador queda en el suelo, el que salta puede caer sobre este jugador y va a depender mucho de cómo caiga el otro, en dónde le golpee. Entonces, por eso se considera una jugada peligrosa, o sea, juego peligroso, y en ese momento, o sea, cuando un jugador salta, debemos enseguida detener el juego, ¿sí? Ahora, también hay cosas que tenemos que ver cuáles son, o sea, un poco la intención de todo esto, ¿no? Porque, y eso es tal vez a veces difícil, súper difícil de juzgar en este juego peligroso, porque, por ejemplo, yo he visto partidos en los que nos han pitado, por ejemplo, que subió la rodilla o fue un rodillazo de un jugador o algo así. No le golpeó, no hizo nada. La intención o lo que se veía de la intención del jugador era levantar la rodilla para evitar, o sea, levantar el pie para evitar que lo tacleen. Entonces, esa, pero eso les digo, o sea, eso es una interpretación y eso es algo que uno tiene que estar como que observando. Y lo importante es lo que ustedes vean. Y si ustedes ven que ese jugador están, ¿cómo se llama? Está intentando hacer daño el momento de levantar el, el pie, entonces ahí estamos en o sea, ahí es donde tenemos que pitar enseguida. Y de acuerdo a que si lo hizo o si fue tan evidente, podemos sacar una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. ¿Sí? Bueno, les comento que hoy me tocó estar en el teléfono, así que no voy a poder ver mensajes que envíen por aquí. Entonces, si quieren, más bien me pueden enviar los mensajes al WhatsApp y ahí ya puedo revisarlos. ¿Sí? Eh, Ahora, el otro tema
este de que no se debe agredir físicamente o verbalmente a nadie, eso también es importante, ¿sí? Aquí, cuando ustedes identifican juego sucio o cuando uno de sus asistentes identifican juego sucio o un golpe durante el partido o incluso después del partido, el jugador, o que digo, más bien dicho, ustedes o el asistente deben tener súper en cuenta que cómo fue el golpe. ¿Sí? Si el golpe fue con mano cerrada, si el golpe fue con mano abierta, si el golpe fue en la cara, si el golpe fue en el pecho, si el golpe fue, o sea, si es que fue un codazo o le está pisando, si es que le pisa en el cuerpo, le pisa en las piernas, le pisa en la cara. O sea, todas esas cosas, esos detalles son súper importantes, más allá de la gravedad de la falta y todo. Ustedes tienen que hacer un informe con todo esto. Y mientras más detallado esté este tema, es más fácil o más rígida podría ser una sanción para un jugador que así lo merezca, ¿sí? Entonces es súper importante que sepamos estos detalles y que tengamos en cuenta, o sea, el hecho de, no sé, que le golpeó con la mano abierta es diferente a que si golpeó con la mano cerrada, ¿sí? Y eso es por el daño que se puede hacer con la mano abierta o con la mano cerrada. Entonces, eso tengan por favor en cuenta. Entonces, siempre es importante saber y ver y fijarse bien en esos detalles. ¿Listo? 13. Por... Eloy, tengo Sí, una consulta con respecto a lo que es insultos. sí, dime. Ya, en el caso de que un entrenador insulte a alguno de sus propios jugadores o jugador del otro equipo, ¿cuál sería la sanción para para esta persona? Disculpa. Verás, realmente tú en ese momento puedes sacarle una tarjeta amarilla o una roja al entrenador, ¿sí? Y el entrenador debería salir o sea, si es que es una amarilla, pues debe retirar, no sé, o sea, yo nunca le he sacado una amarilla, me parecería que puede retirarse de ahí de la zona del perímetro del juego y tiene que retirarse de ahí. Con una roja tiene que retirarse de la cancha. ¿Sí? Entonces, importante en esto es que si es que no se retira, si ustedes creen que es necesario sacar una roja a un, a un entrenador, pues lo hacen, pero detienen el juego hasta que él no se vaya, ¿sí? Entonces, él ya no puede quedarse ahí. Entonces, y eso tienen que ustedes estar observando y el momento en que él se vaya, ahí ustedes pueden retomar el partido, ¿sí? Eh, Se puede sacarles roja, e incluso cuando es, No se te escucha nada, amigo Eloy. ¿no se escucha? ¿Aló, aló? Yo sí te escucho, Eloy. Sí, ya. Eso, o sea, lo que les decía es que realmente ustedes pueden sacarle la roja y tienen que esperar hasta que él se vaya, ¿sí? Si es que no se va, entonces ustedes tienen que hablar con el capitán de ese equipo y ahí ver cuál es la decisión que toman, si suspenden el partido o pueden decirle, o sea, si es que no se va, no continúa con el partido. Y así el capitán y todo el equipo que está al que al que dirige ese entrenador va a pedirle que se retire. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta para que no pueda, para que ese entrenador no se quede ahí. Y además, ese informe, eso también debe ir en el informe, ¿sí? Porque de ahí con ese informe, este entrenador puede ser sancionado varias fechas, y dependiendo de cómo se lo vaya manejando, pueden ser fechas o pueden ser eh, tiempo calendario, ¿sí? Entonces puede ser que le suspendan por 6 meses, por ejemplo. Y en 6 meses ese entrenador no va a poder estar en ninguna actividad de rugby, ¿sí? Incluso no debería poder ir a los entrenamientos
pero bueno, eso no vamos a poder controlar. Sin embargo, ese entrenador no puede ir a ningún campeonato, así sea, o sea, lo mejor sería que no vayan ni siquiera a los que son amistosos, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Listo. Entonces, Mario, por favor, ayúdame con la 13 y la 14. Mario. Mm, tal vez, Lady, ¿me puedes ayudar, por favor? Ya, ¿la 13 me dices? Sí, la 13 y la 14. A ver, ay, ay, ay. Un jugador no debe efectuar a un oponente un tackle anticipado, tardío o peligroso. El tackle peligroso incluye, sin estar limitado a ello, taclear o intentar taclear a un oponente por encima de la línea de los hombros, aun cuando el tackle haya comenzado por debajo de la línea de los hombros. 14. Un jugador no debe taclear a un oponente que no esté en posesión de la pelota. Ya. Listo, gracias, Lady. A ver, aquí es súper importante este tema de el que, o sea, que este tackle alto, a ver, perdón, este tackle peligroso del que está hablando, dice que sin importar que haya iniciado a debajo de la línea de los hombros. Eso quiere decir, hay muchos jugadores y pasa mucho aquí, que no bajan tanto o bajan un poquito, o bajan, o puede ser que sí bajen, pero el que va a recibir el tackle también baja. ¿Sí? Entonces, si ese jugador empieza, golpea, su primer golpe, por ejemplo, puede ser en el pecho, y el movimiento de ese jugador algunas veces no es hacia adelante para botarle al jugador al que está tacleando, sino lo que hace es levantarse para poder ganar equilibrio y mantenerse él de pie e intentar bloquear la pelota. En ese movimiento, cuando el jugador ya golpeó el cuerpo del oponente, el que tiene el balón, y se pone de pie, a veces ese tackle queda por encima de los hombros o hay golpes del hombro con la quijada del jugador y, o cosas así. Cuando eso pasa, igual es tackle alto o tackle peligroso, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que ver cuál es o sea, qué sucede. ¿Sí? Si es que es algo como que inmediato, no fue algo fuerte, dejen que siga. Si es que fue algo que realmente le quita, o sea, ya le quitó la viada o ya le quitó alguna ventaja de poder pasar el balón, den la ventaja. Y si es que el golpe es muy fuerte en la cabeza, en la parte en la zona de la cabeza, quijada, cara y eso, si es que es muy fuerte, enseguida pitan y es una amarilla. ¿Sí? O bueno, más bien dicho, ahí ven ustedes si es que es una tarjeta o no, pero si es que hay ya un golpe fuerte, ustedes tienen que enseguida pitar, ¿sí? Entonces, hay estas diferencias entre lo que está. Lo uno es si es que va subiendo y por ahí solamente topa y caen los dos o continúa el movimiento. ¿Listo? Y ahí solamente fue como que o sea, topó la parte de la cabeza, dejen que siga. Si es que ya se mantiene el cuerpo ahí y sigue habiendo contacto de la cabeza con el hombro de un jugador, den ventaja. Si es que hay un golpe fuerte, pitan enseguida. ¿Listo? A ver, ¿alguna duda ahí? Yo ahí tengo una duda. Creo que, no sé si los que vieron el Mundial recuerdan esta jugada. Es un tackle alto que le van al jugador de Gales o de Australia, no me acuerdo bien. Le va un tackle alto y él chuta, trata de sacar un handoff, pero lo que hace es impactar con el antebrazo y codo al jugador que venía con el tackle alto. Y se pita la sanción hacia ese jugador, hacia el jugador que tenía posesión de balón, porque obviamente
no es un handoff permitido, pues no puedes golpear ni con el puño cerrado ni con el codo. Entonces, ahí es mucho más como de interpretación de la jugada como tal, o deberíamos más que nada primero juzgar al tacleador, o sea, en este caso al tacleador que va alto, a el jugador que está en posición con el balón. Ya. O sea, sí es, yo creo que es más un tema de interpretación, pero lo que te puede ayudar aquí, o sea, es que en este caso los dos jugadores están cometiendo, o hay la posibilidad de que los dos jugadores cometan una infracción. Entonces, el jugador que golpea primero dentro de esa infracción es al que tienes que sancionar. ¿Sí? Entonces, no sé si eso es lo que sucedió, que tal vez sí iba alto y el otro por defenderse puso el antebrazo o el codo y no permitió que le taclee. Por más que iba a ir alto, todavía no se materializaba esa falta. Entonces, al evitarlo, él ya comete la falta el que está evitando. ¿Sí? Eso Ya te cacho. Por por un ese lado. lado, claro, no lo había pensado que tal vez no se materializa en este caso el tackle. Entonces no se puede sancionar, por más que haya sido una intención, uno no puede pitar una intención, sino una falta. Entonces, claro, en ese caso sería de esa manera. Sí, sí. Sí, y o si no, y la otra opción también que tienes aquí es el tema de la represalia, o sea, si es que es una represalia, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? O sea, si es que hay un tackle alto y el otro jugador, porque ve que es un tackle alto o porque le dolió o porque le golpearon, golpea también, ¿sí? Esa reacción, el golpe que hay, por más que el otro le haya hecho una falta, se sanciona, o sea, se cambia la decisión, ¿sí? Entonces puede ser que si es que había el tackle alto y el jugador al que le hacían el tackle alto no hace nada, entonces es un penal para el jugador al que le hacen el tackle alto. Pero el momento en que ese jugador, porque le hacen el tackle alto, golpea al jugador, puede ser con puño cerrado, puede ser con el codo, o sea, como sea que haya una represalia de parte de ese jugador, eso se sanciona, se cambia la decisión, se cambia el penal por esa represalia que hay, y de ahí tienes que ver si es que es un golpe, o sea, cómo es el golpe, y puedes sacarle una amarilla o una roja a este jugador. ¿Sí? Sí, hola, hola chicos, ¿cómo están? Me avisan si es que se corta o algo el audio ya. Sí quisiera tener alguna clase paréntesis, digámoslo así, para hablar todo sobre el tacle alto. Me gustaría definir, más que nada unificar. Por último, haya pensamientos distintos, etcétera. Me gustaría unificar como tal los conceptos e interpretaciones en lo posible de tacles altos. ¿Por qué? Por ejemplo, personalmente, y eso es lo que vi que se estaba haciendo, a lo menos en el primer nivel de rugby, que lo que explicaba Eloy, o sea, así tú hayas ido abajo y el portador del balón haya bajado más y tú le hayas hecho un lazo al cuello de manera accidental, eso aún así se pitaba y se pitaba con falta grave. Así tú como tacleador no hayas tenido la intención. ¿Me explico? Entonces, yo lo que noto por parte de Eloy, y obviamente esto no está en el reglamento, ¿no? Esto es netamente interpretación, por eso es el tema de que me gustaría tener tal vez una clase sobre tal vez solo de tackle alto, o tal vez dedicarle una buena media hora o unos 40 minutos para aclarar caso por caso los más posibles para nosotros unificar conceptos, ¿ya? Insisto, o sea, para mí y de lo que yo pude evidenciar en el Mundial es el tema de que se pitaba el mínimo, ¿ya? Es decir, y yo lo juzgo así, por ejemplo, a diferencia de Eloy. Entonces, yo lo juzgo el tema de que para mí es falta de destreza del tacleador el no haber bajado lo suficiente, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que el tackle es permitido de los hombros para abajo, ¿verdad? Yo siempre a mis chicos les enseño del pecho para abajo para minimizar ese margen de error. En fin, digamos que vas al pecho, ¿ok? Y el portador de la pelota por esquivar, por hacer un step, que es súper común y más aquí en el Ecuador, por hacer un step o alguna vaina,
se baja, ¿ok? Entonces el tacleador bajó un 20% por ponerle un número y el portador bajó un 40%, ¿ya? El tacleador le hizo un lazo al cuello sin tener la intención, pero aún así es una no destreza del tacleador no haber bajado lo suficiente, ¿me explico? Para hacer un tackle totalmente eficiente. Entonces yo juzgaría la no destreza del tacleador y por eso aún así yo pitaría falta y la idea es eliminar como tal de todas las posibilidades del riesgo al jugador, ¿verdad? Por más de que haya tenido intención o no intención de hacer daño el tacleador. No sé si me explico, no quisiera alargarme más de ahí porque es un tema que, como digo, se puede alargar un montón y me gustaría, propongo una clase solo de esas cosas para que estemos en lo correcto o no, porque, insisto, esto no está en el reglamento, sino que es cuestión de interpretación, unifiquemos conceptos. De acuerdo. Sí, de acuerdo. A mí me parece bien que podamos hablar este tema del tackle en todo su sentido, porque además, o sea, el tackle alto se considera también cuando hay estos lazos al cuello, cuando eso sucede en el rack, cuando, o sea, todos estos golpes que pueden ser hacia la cabeza, yo creo que podríamos tratarlo en una charla. Y si es que ustedes están de acuerdo, eso podríamos hacerlo para el próximo, o sea, en el día viernes y tal vez buscamos videos de tackles altos, de golpes a la cabeza y cómo van los árbitros sancionando esas faltas de destreza, como dices ahí. O sea, para mí también es así, como dices ahí, pero yo no soy tan drástico en el momento de que si ni bien le topa, ya es falta. Porque a veces incluso es de los dos equipos y si es que pitas eso todo el tiempo, simplemente vas a pasar en penal todo el tiempo. Entonces, adviertes, Claro, adviertes. es justamente eso, ¿no? Es del tema de que, y está bien, hay personas o hay árbitros que, como utilizando tus palabras, son como que un poco más drásticos, otros menos, pero claro, o sea, a eso me refiero, ¿no? Para no alargarnos más, es justamente Justo se empezó a entrecortar, Said, así que ya no te entendemos casi nada. Pero bueno, listo. Entonces lo dejamos esto para el viernes, una ¿les fiesta. parece? El tema del tackle. Le dejamos para el viernes y traemos videos para poder ejemplificar el tema del tackle. Listo. A ver, por favor, Manolo, ayúdame el 15 y 16. Claro. Excepto en un No sé si soy solo yo o también estás con problemas en el No, internet. se está cortando, justo le iba a decir. Ok. Manolo, entonces alguien más, ¿ya? Porfa, porque ahorita no te estamos entendiendo tampoco a ti. A ver, Esteban, ya que te uniste, por favor, ayúdanos con la 15 y 16. Perfecto. ¿Me escuchan? Eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Un jugador no debe embestir o derribar a un oponente portador de la pelota sin intentar agarrar a este jugador. La 15 también, por favor. Ya, por favor, perdón. Excepto en un scrum, rock o maul, un jugador que no está en posesión de la pelota no debe agarrar, empujar o cargar o obstruir a un oponente que no está en posición de la pelota. Ya. Y la 16 era un jugador no debe embestir o derribar a un oponente portador de la pelota sin intentar agarrar a ese jugador. Sí, entonces aquí, gracias Esteban. Entonces aquí los dos, sí,
no pueden agarrar, no pueden camisetear, no pueden obstruir. Hay algunos jugadores que no sé si ustedes han visto que ven que va a pasar alguien corriendo y dan un paso para un lado, entonces ese jugador sale, se cae y todo. Entonces, nada de eso puede hacer mientras el jugador no tenga el balón. Si es que ese jugador está corriendo hacia el balón, la única disputa legal, según lo que yo estaba viendo, igual en otra regla que hay, es el choque hombro con hombro. Así como en el fútbol, cuando se va a disputar una pelota que está dividida, sí se puede acá también disputar hombro con hombro. Lo que no se puede hacer es que el jugador que está atrás, que le empuje o ni siquiera el abrir las manos para no dejarle coger el balón. O sea, todas esas cosas no se puede hacer. Entonces, otra cosa que, por ejemplo, tal vez puede ser común en los que juegan fútbol es cuando va a salir el balón y hacen como una pantalla para que no pueda llegar hacia el balón ese jugador y la pelota sale. Acá eso sí es falta, en cambio, ¿sí? O sea, no pueden obstruir ese camino o sea, la carrera del jugador no la pueden obstruir para evitar que ese jugador coja el balón. Entonces, eso es importante. Y de ahí el 16 lo que nos habla es en el tema de la embestida, ¿no? O sea, siempre el tackle debe tener un abrazo. Si es que no hay abrazo y si es que no caen los dos jugadores al suelo, entonces eso es una falta. Y ustedes ahí pueden juzgar, dependiendo la jugada, pueden dar una ventaja, pueden dar o ahí, por ejemplo, pueden ver incluso si es que hay un golpe con la cabeza o cosas así, ya ustedes tienen que ir juzgando ahí la severidad de la falta. Entonces, estas cositas así ustedes con la práctica y viendo cada vez más juegos y después ya como asistentes viendo cómo pita cada uno, ustedes deben ir formando su criterio también para poder aplicar estas cosas. Porque aquí o sea, en el reglamento casi nunca les dice, a ver, si es que es un golpe de esta forma es amarilla, si es que es un golpe de esta forma es una roja, o si es que es un golpe de esta forma, amonestan. Entonces, siempre estos grados o estos criterios pueden ustedes irlos construyendo y eso es lo que ustedes tienen que ir haciendo de acuerdo a su experiencia y cómo van ya pitando y viendo los partidos. Entonces, de acuerdo, o sea, lo único que nosotros ahorita podemos dar como un criterio es que siempre la seguridad está sobre todas las cosas. Entonces, si ustedes ven algo que está yéndose en contra de la seguridad de los jugadores, ahí es cuando tienen que detener el juego y ver qué sanción ponen, ¿sí? Entonces, eso es algo importante de tener en cuenta. ¿Quién más se unió? Sofía, ¿me puedes ayudar con la 17 y 18, por favor? Claro que sí. 17. Un jugador no debe taclear, cargar, tirar, empujar o agarrar a un oponente que no tenga los pies en el suelo. 18. Un jugador no debe elevar a un oponente y dejar caer o impulsar a ese jugador al suelo de modo que su cabeza y o parte superior del cuerpo hagan contacto con el suelo. Listo, gracias, Sofía. Ya. Entonces, la 17, lo más común en la 17 es cuando hay patadas y hay jugadores que se elevan a agarrar la pelota en el aire, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando están cayendo, o sea, si es que no tienen sus pies sobre el piso, ellos están totalmente inestables. Entonces, cualquier toque, o sea, puede ser con las manos, puede ser con el hombro, o sea, cualquier cosa que les tope en ese momento puede hacerles caer. Y muchas veces, como esos jugadores están saltando, por lo general, en donde se les topa en los pies. Entonces, cuando se topa o se hace el empuje en los pies, ese jugador es como que las piernas se van para arriba y va a caer de cabeza o en la parte de los hombros, así contra el suelo. Entonces, eso es una jugada muy, muy peligrosa, ¿sí? Entonces, ahí también hay otra cosa que juzgar. Es diferente si es que el jugador, o sea, si es que un jugador está saltando
y el otro jugador va a taclearlo y entonces estaba calculando que llegue al suelo, pero ustedes ven que no llegó al suelo, igual lo tacleó. Eso es una falta. Y es lo que le decía, y es diferente a que ese jugador, en lugar de ir a taclear, también salta por el balón. Y en el momento de saltar, los dos se encuentran arriba en el aire, se chocan y se caen, ¿sí? Eso es diferente. Mientras los dos están en el aire, eso es legal. Lo que no es legal es que el uno le embista al otro cuando está, o le taclee al otro cuando no tiene sus pies en el suelo. ¿Quedó claro eso? Chuta, ahí yo sí tengo una duda, Eloy, porque, bueno, hay muchos jugadores que a pesar de que una de las cosas que más enseñan es a nunca saltar cuando vas a enfrentar a un tacleador, porque pones en riesgo, a los dos están en muchísimo riesgo en una situación de un jugador que porta el balón y salta, y creo que es de las jugadas más difíciles de interpretar, porque imagínate, si un buen tacleador va bien abajo como debe ir y el otro jugador llega a saltar un poquito, probablemente sea un tackle peligroso, pero en realidad creo que no es culpa del tacleador, sino es culpa del portador del balón. Ahí supongo que es como para interpretarlo, ¿no? Sí, estamos hablando tal vez de dos cosas un poquito diferentes. La jugada que tú dices, eso es una falta del que salta, sí o sí, porque, o sea, lo que está pasando es que el jugador en posesión del balón salta por eludir el tackle. Eso es una falta. La jugada que yo les explico es cuando hay una patada alta y el jugador salta para coger el balón, ¿sí? Entonces, mientras no tiene los pies, o sea, mientras está cayendo, a ese jugador no lo pueden topar. ¿Sí me comprendiste la diferencia, Sí, Manolo? sí. La una es en la disputa de un balón aéreo y la otra que yo te decía, sino que me pareció el caso porque no la topamos antes que hablamos de los tackles peligrosos. Entonces era para tener eso en claro. Pero sí, tienes toda la razón, son dos jugadas completamente diferentes porque tenía esa duda. Ya, chévere. Sí, pero es así. Entonces, lo único que ahí les digo es que si es que hay una disputa en el aire, si es que los dos jugadores van a disputar el balón en el aire y se chocan y caen mal, no hay falta. Sí, o sea, ahí pueden los dos caer mal y eso, pero ahí no hay falta. Pero lo que sí tienen que ver es esa clara intención del jugador que está, o sea, de que los dos jugadores van por ese balón. Porque a veces también pasa que un jugador está yendo a chocar y ve que ya el otro jugador no va a llegar al suelo y salta para de alguna forma engañar al árbitro y decir yo también salté, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que juzgar eso también y tienen que ver. Y o sea, ahí sí ha pasado y creo que es bastante fácil ya en la práctica ver cuándo el jugador está yendo a saltar por el balón y cuándo solamente salta por salvarse de la falta, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que ustedes deben observar en eso es que el jugador, o sea, cuando los jugadores están los dos viendo el balón que caiga, eso es, o sea, ahí es cuando los dos jugadores quieren disputar el balón. Si es que uno de los dos está viendo el balón y el otro está viendo al jugador, ahí ya o sea, tienen que juzgar si es que tenían los pies en el suelo o no. ¿Listo? Vamos a ver. Ahora sí, Manolo, creo que estabas mejor con el audio. ¿Me puedes ayudar con la 19 y 18, con la 19 y 20, perdón? Sí, de veras. Juego peligroso en Scrum, la primera línea de Scrum. Ahí le puedes bajar un chance, es que me sale arriba como que alguien está transmitiendo el video. Entonces me sale ahí la persona. Ahí está La bien. 19 y 20, ¿no es cierto? Sí. No, si puedes bajarle un chance más para que la 19 esté más abajo, o sea, como hacia la 18. Ahí está bien, perfecto. Juego peligroso en el Scrum. La primera línea de Scrum no debe formar a una distancia de sus oponentes y embestirlos. Un jugador de la primera línea no debe tirar de un oponente.
Un jugador de la primera línea no debe elevar intencionalmente a un oponente en el aire o forzar al oponente hacia arriba fuera del scrum. Un jugador de la primera línea no debe derrumbar intencionalmente un scrum. Ya. Esa sería la 19. Y la 20, si le puedes bajar también un poquito para poder ver. Ahí está bien, gracias. Juego peligroso en el rack o el mall. Los jugadores no deben embestir un rack o mall. Embestir incluye cualquier contacto realizado sin asirse a otro jugador en el rack o mall. Un jugador no debe hacer contacto con un oponente por encima de la línea de los hombros. Un jugador no debe derrumbar intencionalmente un rack o un mall. Chévere. Gracias, Manuel. Entonces, ojo con esto. Antes, y esto tal vez todavía hay jugadores que son un poco viejos, que jugaron en esa época en donde en el Scrum había un embestimiento. O sea, ahí incluso las voces eran diferentes y se buscaba ese golpe para, porque era algo, una muestra incluso de cómo se ganaba en potencia, en fuerza, un equipo al otro, y era esta embestida que existía, ¿no? Entonces antes solamente teníamos que se formaba el scrum, tomaban viada y chocaban. Después ya se incrementó una cuarta voz en el Scrum, entonces se decía cuclillas, tomarse, pausa, y en esa pausa todos era como que tomaban fuerza y decían entren, entonces era entren y sonaba igual, o sea, el choque de los hombros cuando encajaban sonaba durísimo. Entonces, eso era antes lo que pasaba y ahora ya es mucho más controlado, ¿no es cierto? Entonces, desde el movimiento ya no tienen que venir con fuerza, incluso ya no pueden hacer un empuje previo, sino que simplemente tienen que ponerse a distancia. El momento en que ustedes dicen ya, se encajan y se quedan ahí, ¿sí? No tienen que empujar, no tienen que hacer nada. Una vez que estén estables, el medio scrum ingresa el balón y ahí sigue el scrum. Entonces, ojo, no necesariamente tienen ustedes que decirle al medio scrum que ingrese el balón, pero si ustedes ven que el medio scrum se está demorando, si ustedes ven que lo está o que el medio scrum necesita como esa voz, no hay problema, ustedes pueden hacerlo. Sin embargo, yo lo que he optado por hacer es una seña con la mano, porque si no, yo les estoy avisando, o sea, yo estoy dando una voz a los jugadores que no tengo por qué dar. ¿Listo? Entonces, ahí es una destreza del medio scrum, que el medio scrum debería saber que una vez que ya ingresen, él debe ingresar el balón. Y ustedes a partir de ese momento en que ya ingresan, ustedes tienen que estar viendo si es que están empujando bien, si es que no hay nadie que está subiendo, si es que no hay nadie que jale el scrum hacia el suelo, si es que no hay un giro de más de 90 grados. Ustedes tienen que ver esas cosas y además estar observando que el medio scrum meta rápido el balón, porque recuerden que si es que el medio scrum no mete rápido el balón, ustedes pueden considerar eso como quema de tiempo y puede ser un free kick. ¿Listo? Entonces, eso es importante. De ahí, todas estas otras o sea, reglas para la primera línea, que no debe tirar a un oponente, o sea, no debe jalonear para los lados ni nada. No debe hacer que el jugador se vaya hacia arriba, o sea, que la primera línea explote. Eso es bastante peligroso y tampoco debe jalar hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso es bastante importante y pilas con eso que en esta formación, en el Scrum, es en donde más riesgo de lesiones hay y donde más debemos cuidar a los jugadores. Entonces, pilas con esto, intentemos que sean lo más controlado posible. Y los scrums más difíciles de pitar siempre están en la B, porque ahí, a ver, en la B o en los equipos que llegan como con las justas y completan con las justas del equipo que ustedes ya ven que está pasando eso, o sea, que se demoraron en entrar, que llegaron tarde y todo, entonces
esos equipos por lo general tienen mucho problema en los scrums porque hay veces que se meten jugadores sin experiencia, no necesariamente a la primera línea, sino se meten o puede ser o a la segunda línea o a la tercera línea, y ahí es en donde se van generando estas faltas por falta de experiencia, ¿sí? Estas infracciones por falta de experiencia. Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Y en cuanto al tema del rack y el mall, el embestir es de la misma forma, ¿sí? O sea, sí pueden entrar con todo y sacar a un jugador de ahí, eso no hay problema, siempre y cuando lo hagan en modo como un tackle, ¿sí? Entonces entran de una, abrazando a un jugador, salen y se llevan a un jugador encima como tacleado. Desde el rack se puede hacer eso. Lo que no se puede hacer es embestir, igual, sin la intención de abrazar ni nada, sino solamente coger y meterse ahí, ¿sí? Entonces, ojo ahí, que es donde, en los racks es donde más golpes hay, en donde más salen, donde hay pisotones y todo eso. Entonces, lo que ahí todos deben estar como atentos a qué es lo que está pasando y eso, ¿no? Entonces, lo que yo aquí les recomiendo es que cuando tengan que ser asistentes, no se fijen solamente en la pelota, ¿sí? Sino fíjense lo que pasa en el rack. Entonces, el asistente, el que está más cerca a ese rack, debería quedarse hasta que todos los jugadores salgan de ahí, ¿sí? Una vez que ya salieron, entonces ahí sí corren y siguen la línea de la pelota, pero es importante que se queden viendo qué pasó, qué pasa en el rack. ¿Listo? Porque hay veces que los jugadores se dan cuenta que el árbitro central ya sale a la siguiente jugada o sale en la línea con el balón y empiezan a golpearse en el rack. ¿Listo? Entonces es importante que el asistente se quede viendo ese rack hasta que los jugadores ya se formen nuevamente, vayan a sus puestos y listo. Ahí el asistente tiene que correr hacia la siguiente jugada o hacia donde está ya hacia la línea del balón, ¿sí? Entonces, por eso también es importante que el árbitro central esté en línea con el balón, porque va a haber estas ocasiones en las que los asistentes se queden viendo estos racks y al que le toque juzgar un pase adelantado o un no-con o lo que sea, es al árbitro central. Y es función del árbitro central el sancionar este tipo de faltas. Entonces, ustedes siempre tienen que estar en línea con la pelota, ¿sí? Entonces, físicamente también hay que prepararse para poder estar siempre en línea con el balón. ¿Listo? Vamos a ver, voy a leer yo estas que son un poco más cortitas. Entonces, 21. Un jugador no debe tomar represalia, ¿sí? Eso es justo lo que yo te decía, Manolo, hace un ratito. O sea, si es que a un jugador le taclean mal o le dan un golpe y de ahí ese jugador reacciona, puedes, si es que la falta a ese jugador fue fuerte, puedes sacarle una amarilla al jugador que hizo la falta. Pero si es que el jugador reacciona, dependiendo de cómo le golpee, puede ser una amarilla o incluso una roja a ese jugador, ¿sí? Entonces, la sanción también es hacia la represalia y el penal en ese caso se queda con la represalia, ¿sí? O sea, si es que no hubiera habido esta represalia, el penal era a favor del jugador que recibió la falta, pero por reaccionar, cambias la decisión y le das el penal al otro equipo, ¿sí? Los equipos no deben usar la carga de caballería o la cuña voladora. ¿Alguien se acuerda qué era esto de la cuña voladora? Verán, yo esto de la carga de caballería, lo que entiendo, más bien dicho, por esta carga de caballería es cuando van agarrados uno con otro de la camiseta y van a chocar contra, o sea, entre dos al que está al frente, ¿sí? Eso antes sí era legal, ahora ya no es de lo que yo tengo entendido. Entonces, para mí esa es la carga de caballería. La cuña voladora, esa no la tengo muy claro. No sé si es que alguien sabe qué es la cuña voladora. Yo tenía entendido que es lo mismo que caballería, algo así.
porque ahí dice Sí. carga caballería o la cuña voladora, entonces yo pienso que está hablando de lo mismo. Ya. Ok. Entonces, solamente ojo con eso, ¿sí? Muchas veces, y hay jugadores de los más antiguos, tal vez con más experiencia, que hacen mucho esto. O sea, que va uno con el balón y otro se agarra de la camiseta para que el que está con el balón choque, y ni bien choca, obviamente ellos van a estar ahí para poder hacer el rack. Pero ahora ya no se puede estar agarrado de la camiseta, ¿sí? Ahora lo que tiene que hacer es el jugador, o sea, pueden ir corriendo juntos, eso no hay problema, pero el jugador no puede toparle al otro. Entonces, el momento en que le taclean o choca a ese jugador, cae al suelo y el otro jugador está ahí encima, pero sin antes estar ya asido a ese jugador. O sea, no puede empujar ni con el hombro, ni agarrarle la camiseta, ni nada, ¿sí? Tiene que estar junto, puede estar junto, pero no tienen que estar topándose. O sea, O sea, no agarrándose más bien. puede asirse al jugador, sino que ya estaría en disputa otra vez del balón. O sea, no pueden ir los dos asidos, así sería, ¿no es cierto? Ajá, sí, A chocar, sino una vez que ya existe el choque o el tackle, ahí recién puede asirse para que sea un rack, así, ¿no es cierto? Eso sería. exactamente. Sí, y puede ser enseguida, pero no pueden correr juntos asidos. Ok, Sí, o sea, sí pueden sin ningún contacto, eso es lo importante. Pueden correr a menos de 1 metro, a 1 metro, pero no ir con un contacto previo, los dos jugadores o más. exactamente, exactamente. Sí. Entonces, ojo con eso, porque antes sí era permitido. Entonces, por eso es que hay muchos jugadores que se han quedado con esa costumbre y lo siguen haciendo. Entonces, hay que estar pendientes de eso también. ¿Sí? Perdón, antes de seguir en este tema de la carga de la caballería, eso es lo ideal, ¿no? Como decía Eloy, antes se permitía, ahora no, pero por ejemplo, son una de las cosas que también se ven en rugby de primer nivel y eso hay que diferenciar. Yo hasta ahora no entiendo, me metí la otra vez en una charla de referato de Chile, igual ellos no entiendo por qué se ve claramente que entran de lado, por ejemplo, en un rugby y no pitan, etcétera, es un ejemplo. Pero este tema de carga de caballería sí se da generalmente en los últimos 5 metros. Y como referees tenemos que también ver esa situación de juego, ¿no? Generalmente se da en los últimos 5 metros cuando... ¿Por qué no se permite esta carga de caballería? Porque enseguida se cierra el rack o enseguida hay un techo, ¿ya? Tú ya estás asido al jugador antes del contacto y cuando haya un contacto y cuando ya cae el portador del balón, ya está habiendo un rack, lo cual impide una justa disputa de la pelota. Esa es más o menos la razón principal. Pero a lo que voy es que se da, entonces se da mucho, ¿ya? Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ya, buenas. Se da mucho, entonces lo que yo sugiero es ir educando, ¿no? Esas faltas que ya se dan mucho o a veces son intrínsecas del juego, no se deben permitir, pero esas, por ejemplo, en cambio, perdón, de los tackles altos que hablaba antes, esas sí yo creo que se debería ser un poco más flexibles porque son casi implícitas del juego, ¿ya? No están permitidas, pero hay que ir creando esa cultura. Hay algunos que lo hacen por viejos, hay algunos que lo hacen por desconocimiento, etcétera. Entonces, no es permitido, pero se lo hace bastante. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta y generalmente se lo hace en los 5 metros ya para anotar un try. Ok, muchas gracias. Sí, permiso. Lo que pasa, Sí. la diferencia de esto es que no solo en los 5 metros hay, lo vas a ver cada vez que el equipo quiera como fijar otro Fases. rack, fases, Ajá. siempre lo van a hacer como, pero en Generalmente, condición del claro. pick and go. Sí, sí, Fuera del sí. pick and go, lo que más Exacto. es cuando vas en volada, pues, cuando vas en Ajá. velocidad y se te pega otro man atrás. Esa es la parte no permitida. Pero si tú solo del rack vas a buscar inmediato, 2, 3 pasos máximo y vas a buscar chocar, ya el pick and go, no pasa Sí, nada. O sea, es como, ahí totalmente. está la diferencia. Sí, sí, totalmente. Solo me refería que como referís, a veces yo intento dar como que algunos parámetros donde fijarse más. Obviamente esto pasa a lo largo de todo el partido y como te decía antes, generalmente cuando hay fases, cuando quieres dar fases o cuando quieres mantener el control de la pelota, cuando quieres hacer lenta la pelota, etcétera. Pero lo más consecuente o lo más común
es el tema de hacerlo en los últimos 5 metros. Obviamente puede pasar en otras circunstancias más. El Carlitos es experto en eso. Todo yo, todo yo. Dale. Y Carlos, cierto, ahorita hablando de esto, ¿tú sabes si es que hay alguna diferencia entre la carga de caballería o la cuña voladora o son lo mismo? O el salto del Yo, tigre. con el salto del tigre sí hay, pero respecto a lo de la, respecto a estas dos, no le conozco bien a la cuña voladora, pero sí sé que antes también se hacía, que la persona que llevaba el balón iba como en trencito y los que llevaban adelante eran como que los primeros impactos y hacían como especie de una pantalla para que en medio de ellos pasara el jugador, como si se desprendiera un mol. No sé si me explico, como si se desprendiera un mol hacia un costado, pero van unos jugadores adelante de quien lleva el balón. Esto se hacía, se solía hacer, ¿sí? A Ok. veces yo por maña o por cualquier cosa me agarraba de un costado, me hacía de un costado el jugador que lleva el balón, pero justo antes del impacto entraba yo primero, por darte un ejemplo. Entonces, esto también lo quitaron. De hecho, si se desprende un mol, se desprende el jugador de un mol, con dos más adelante sin que haya una defensa, es penal. ¿Sí me explico? Por eso los jugadores con un poco más de maña, siempre que se desprenden, supongamos que se desprende el primero, el segundo y el tercero es quien lleva el balón. Por lo menos el primero o el segundo se tienen que arrastrar a alguien de ese mol anterior. Si es que este último se desprende este tren, como le llamamos, si se desprende este trencito sin que haya una defensa, es penal, porque está avanzando, estaría en teoría, ahora le dicen así, que está avanzando un mol sin la Oposición. defensa. Ajá. Eso Ok, fue lo que entiendo yo que quitaron, pues. chévere. Listo, gracias, Carlos. Vale. Listo. 23. Un jugador no debe intentar patear la pelota de las manos del portador de la pelota. ¿Sí? Ojo con esto. Igual, aquí, o sea, si es que un jugador tiene las manos sobre el balón o ya tiene el control del balón, entonces no se puede patear. O sea, no puede venir otro jugador y patearla cuando la tiene en las manos. Es diferente si es que un jugador se lanza sobre o se lanza sobre el balón con sus manos y el otro jugador se lanza a patear ese balón o la patea y todavía cuando no está en posesión de la pelota. Pero lo importante aquí, y esto puede pasar, o sea, les digo, ¿dónde puede pasar? Esto puede pasar en un rack, por ejemplo, cuando un medio scrum está sacando el balón, puede venir otro jugador y querer patear ese balón ya cuando el medio scrum tiene el balón en sus manos, ¿sí? Antes, tal vez se podía, y eso igual es algo que deben tener en cuenta, cuando había un rack, los jugadores del equipo defensor, o bueno, de cualquiera de los dos equipos, podían meter la pierna por debajo de los jugadores y hacer como el hooker, o sea, hookear esa pelota y arrastrarla hacia afuera del rack, ¿sí? O buscar eso, o molestar de esa forma al medio scrum para que cuando él vaya a levantar el balón, entonces con el pie topaban esa pelota y no se le hacía tan fácil al medio scrum sacar el balón. Eso ya no es permitido. Ahora ya nadie puede meter los pies en un rack, ¿sí? Tienen que ganar la posición mediante el empuje y deben ganar la posición, no pueden ganar la posición metiendo las piernas para quitar. Eso se considera también parte del juego peligroso. ¿Sí? 24. Está permitido que el portador de la pelota haga un handoff a un oponente siempre, siempre que no emplee una fuerza excesiva. Esto yo no lo sabía, pero por ejemplo, han visto, hace poco enviaron un video al mismo grupo en donde hay uno que va a taclear y el jugador que tiene el balón es evidentemente más grande y lo que hace es, o sea, con la fuerza de su brazo logra que el otro jugador incluso es como que lo levanta con el brazo y lo bota hacia el suelo. Y el otro jugador cae extremadamente fuerte o sea, y se ve un golpe bastante fuerte. Entonces,
con esto lo que debemos ver es que el handoff no puede ser excesivo, o sea, no es que puede ser, o sea, podemos empujar, podemos incluso llevar al jugador con la mano, o sea, con el handoff, pero no podemos botarle contra el suelo o hacer esos movimientos que pueden ser peligrosos para el otro jugador. ¿Listo? Perdón, permiso. Propiamente se ve fácil desde nuestro punto como árbitro, es que no puede haber una flexión y extensión de codo antes del golpe, es decir, golpear, ¿sí? El handoff debería ser mantener la mano adelante, preferiblemente el codo debería ver hacia abajo, hacia el piso, y con tu propia fuerza de impulso, la que traes, la que llevas de velocidad, esa es la que va a generar el contacto o el impacto en todo caso. Pero si antes del impacto yo recojo el brazo y lo vuelvo a estirar, eso ya es el golpe del que no están permitiendo ahí. O por lo menos así no lo solían explicar para verlo más fácilmente. Perfecto. Me parece muy bien. Gracias, Carlos. ¿Sí? Y eso también es sancionado con un penal. ¿Listo? Y la última de esto es 25. Un jugador no debe cargar u obstruir intencionalmente a un oponente que acaba de patear la pelota. ¿Sí? Si es que patea la pelota, ya no le pueden hacer un tackle, no le pueden empujar y eso. Esa, por ejemplo, sí es un poco una responsabilidad, diría yo, de un asistente, el ver eso, porque el árbitro central está viendo dónde cae la pelota, quién la recibe, cuándo la recibe, si es que hay un tackle a destiempo, o sea, si es que hay un tackle mientras está en el aire. Entonces, el árbitro central está siguiendo esa jugada de la pelota. Si la patada la está siguiendo y tiene que ver en dónde va a caer. Entonces, a mí me ha pasado que hay esa patada y sí hay un tackle tardío después de la patada. Y realmente yo, como árbitro central, no lo he visto y los asistentes me han dicho y ahí y bueno, y ahí yo he tenido algunos problemas por esa jugada específicamente porque es bastante complicado. Entonces, es importante que el asistente sí se quede viendo a esa jugada y sí y sepa quién es el que hace el tackle a destiempo y quién hace esto, porque esto se considera una jugada peligrosa. Ahora, en este caso, la sanción es un penal, pero el lugar en donde se sanciona el penal va a depender de una decisión. O sea, va a tener aquí el equipo no infractor, va a tener varias opciones, ¿sí? Entonces, las opciones son las que se ven acá en este gráfico de aquí. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, vamos a tener que la patada es en el punto A, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que el jugador patea hacia afuera directamente, o sea, la pelota, después de la patada, la pelota en la B, perdón, en el punto B, rebota adentro de la cancha y sale, ¿sí? Entonces, si es que sale, ustedes van a tener que cobrar el penal a la altura donde sale en las 15, en la línea de 15 metros. ¿Listo? Si es que sale directamente, es una línea perpendicular al punto donde salió en la línea de 15 metros. De ahí, en el caso de si la pelota aterriza en el in-goal, touching goal o sobre o más allá de la línea de pelota muerta, se tiene la elección de los 5 metros, en la línea de los 5 metros por donde salió la pelota. Y la última opción es si la pelota pega en el poste y regresa, entonces puede ser en donde rebota la pelota, ¿sí? En donde aterriza la pelota después de tocar el poste. Y la primera opción, obviamente, es desde donde patea, desde donde fue la patada. Entonces, yo aquí les hago una pregunta y solamente para ver si es que ustedes saben, pueden contestar todos excepto los de Sansa, porque ellos ya les hice esta pregunta. ¿Por qué razón creen ustedes
que un jugador o que un equipo va a decidir patear desde la primera posición, desde donde le hicieron la falta? Puede ser porque tal vez ve que sobran varios jugadores del lado de acá, entonces yo boto la patada y sé que tal vez van a llegar, están mucho más limpios que yo para llegar, acá están muchos jugadores en contacto en el juego y al momento de lanzar la patada están solos los wings, puede ser, entonces es una opción clara de try, algo así. Puede ser, pero, o sea, mira, tienes diferentes, o sea, ya tienes la falta aquí, ¿no es cierto? Que se da en el punto A. Entonces, ¿por qué creen ustedes que después de una patada, un jugador escogería el punto A para cobrar el penal? En lugar de cobrar, o sea, en lugar del C, D, E o B. Tal vez porque es una posición privilegiada para los palos, para anotar 3 puntos. Puede ser una patada larga. Puede ser, puede ser. Esto no tiene nada que ver con el arbitraje, es Yo más bien. personalmente no la tomaría, pero si la tomaría es porque tengo el del mismo lado, o sea, para yo escoger el lado del que yo quisiera salir jugando, porque como está justo en el centro de la cancha, puedo patear hacia el lado que yo guste. Obviamente es un penal y voy a ir directo afuera, pero a la altura que yo desee, no a la que me coloquen y del lado que yo desee, no a la que me corresponda por la situación. Pongo el ejemplo, de pronto la situación fue no veo las letras, creo que B, supongamos que es la B, la de la derecha, que es pica y sale, y de ese lado no me funciona mucho jugar, yo prefiero jugar al lado izquierdo. Entonces yo regreso a donde me hicieron el penal y voy por la opción C, tal vez porque prefiero jugar en ese otro sentido, o viceversa, porque la mayoría de los jugadores de este nivel no pasan hacia los dos lados, entonces prefiero jugar por el B y no por el C si el caso C fue mi primera opción, y entonces todos a jugar por el lado izquierdo, que es donde sí pasan bien el balón. Eso lo vería solo así, porque no va a ser nunca mejor que la C, por ejemplo. La C tiene los 3 puntos ganados. Ujú. Y les digo, les prometo que es mucho más fácil la respuesta que todo lo que ustedes están diciendo. Es mucho más sencilla la razón. Y no tiene nada que ver con el arbitraje, solamente es un que me parece divertido. ¿Alguien más se anima? Póngale una botella para que la gente empiece a hablar. El que gane se lleva la botella. Me parece, a ver. Y si es que no se gana nadie, me Pero dan no una una moneda. botella de Pedrito Coco, pues algo bueno. No le sale una botella de Tesalia y no, pues mentira. No Una se de me las de ocurre tu la verdad. cumpleaños. Claro, tal cual. No se me ocurre nada. ¿Qué dicen? ¿Lo dejamos como juego para el viernes o quieren saber la respuesta? De una, y creo que con eso terminaríamos. Ajá, solo nos queda un punto más y ya con eso acabamos hoy día. Ah, bueno, sí, dale, lo acabamos de una. La razón por la que un jugador escogería el punto A es porque la patada fue para atrás. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué no? Ya no importa, pero si es que yo pateo o se me va la pelota hacia atrás, yo puedo escoger el lugar en donde pateé que está más adelante que donde cayó la pelota. Esa era la respuesta. No encuentro fallas en su lógica. Se ganó Pues la sí. de Tesalia. Bueno, entonces, la última de esta noche es la número 26, que dice, en el juego general cualquier jugador puede elevar o sostener a un compañero. Los jugadores que hagan eso deben bajar a ese jugador hasta el suelo en forma segura tan pronto como la pelota haya sido obtenida por cualquiera de los dos equipos. Sanción, free kick. Sí, esto es cuando elevan a un jugador así como como en los lines. Hay veces que elevan así a los jugadores para recibir patadas. Entonces, lo único que hay que ver aquí es que si es que lo elevan, tienen que lograr
bajar a ese jugador y ponerlo en el suelo de una forma segura. Si es que no hay ese, o sea, si es que no lo traen al suelo de una forma segura, es una sanción, es un free kick para el otro equipo por poner a su mismo compañero en riesgo. ¿Sí? Entonces, dejémoslo ahí. Por favor, les pido entonces dos cosas. Revisamos los videos que están aquí en Juego Peligroso. Revísenlos, son bastantes. Si es que tienen alguna duda para el viernes, igual nos comentan. Y el viernes traigan sus videos de tacles altos o de golpes altos para poder analizarlos y hacer una charla un poco más dedicada al tema de tacle alto. ¿Sí? Para De que sea más difícil que sean videos del rugby ecuatoriano. Ahí está Ahí muy fácil, facilito, diría. pues. Ajá. Solo el primer segundo de lo que pongas ya está tacle alto. Claro, ahí está más fácil. Yo diría tal vez, por ejemplo, algo en el mundial. O sea, que sean del mundial, ¿ya? Jugadas del mundial más bien. Perfecto, Hugo. Listo, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su participación igual. Y nos estamos viendo la próxima, el viernes a la misma hora. Perfecto. Cuídense y que tengan una excelente semana, muchachos. Listo, Gracias. chicos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Eloy. Gracias. Muchas gracias, que descansen. Una buena noche. Gracias.